¿Cómo vivir la Eucaristía en una cofradía? Por diversos puntos. Como sacerdote, pues vivir la Eucaristía para nosotros es fundamental. Como bautizados, celebrar la Eucaristía es vital. Como conciliario de la Cofradía de la Sagrada Cena, pues ya os digo, ¿no? Entonces, quiero ofreceros una pequeña reflexión sobre la Eucaristía vivida en medio de la cofradía. Vamos a empezar recordando simplemente unas pinceladas sobre lo que es la Eucaristía. Todos lo sabemos, pero refrescarlo al comienzo nos viene bien a todos. La Eucaristía no es nuestra. La Eucaristía la hemos recibido. Y la hemos recibido a través de la tradición de los apóstoles. Tenemos 4 relatos de la institución de la Eucaristía en la Última Cena. En Marcos, en Mateo, en Lucas y en 1 Corintios. Con estas frases que todos conocemos y que son la esencia de la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos. La Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, tiene una frase que yo creo que todos recordamos y que nos ayuda a saber lo que es la Eucaristía. La Eucaristía, dice Lumen Gentium 11, es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Y el Catecismo, apoyándose en esta frase, nos dice que así como los demás sacramentos, como todos los ministerios eclesiales y todas las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y de ella se ordenan. Es decir, que de la Eucaristía se ordenan los sacramentos, todos los ministerios eclesiales y todas las obras apostólicas. Y cómo no, también las cofradías. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, contiene a Cristo mismo, que es nuestra Pascua. En el Catecismo, en el número 1325, se nos dice: la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. Es decir, la Eucaristía es comunión de vida con Dios y es misterio de unidad del pueblo de Dios. Además, en la celebración de la Eucaristía nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos. Termina el número 1327 del Catecismo diciendo: en resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Y aquí está la clave, porque la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Tras la consagración, el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Todos respondemos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. Esta es la esencia de nuestra fe, la Eucaristía. En el año 2003, el 17 de abril, un Jueves Santo, este día tan reflejado en la vida eucarística, el Jueves Santo, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, en la Basílica de San Pedro, ofreció a la Iglesia una carta encíclica sobre la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Es esta. Qué bueno sería que en este año en que estamos celebrando el Congreso Diocesano Eucarístico pudiéramos releer esta carta encíclica de Juan Pablo II sobre la Eucaristía y su relación con la Iglesia, sobre la Eucaristía y su relación con los obispos, con los sacerdotes, con los consagrados, con los fieles laicos. Yo lo que voy a hacer ahora
es ofreceros una relectura de algunos números de esta carta encíclica desde la vida de una cofradía, porque esto es lo que se me pedía, la Eucaristía en la vida de una cofradía. Fijaros, el número 1, la primera frase de esta carta encíclica dice: la Iglesia vive de la Eucaristía. Y nosotros podemos entender desde el ámbito cofrade que una cofradía vive de la Eucaristía. Sin Eucaristía no existe vida eclesial, sin Eucaristía no existe una cofradía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el misterio de la fe. La Iglesia, y por tanto cada cofradía, ha recibido la Eucaristía de Cristo. Lo dije al principio, no la inventamos nosotros. La Eucaristía la recibimos. Cada cofradía ha recibido la Eucaristía de Cristo, no solo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es el don de Cristo mismo, de su persona en su santa humanidad y de su obra de salvación. La Eucaristía la recibimos como un don, como un regalo. Cuando cada cofradía celebra la Eucaristía, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, se hace realmente presente en esa Eucaristía el acontecimiento central de la salvación y se realiza ahí la obra de nuestra redención. Así, este sacrificio es tan decisivo para la salvación del hombre que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de Él, como si hubiéramos estado presentes. Cristo nos ha dejado la Eucaristía para que participemos del mismo Cristo. De este modo, todo fiel cofrade puede tomar parte en Él, obteniendo innumerables frutos. Y esta fe la hemos ido viviendo a lo largo de los siglos, de generación en generación. ¿Qué más podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente en la Eucaristía, Cristo nos muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor que no conoce medida. ¿Y dónde se fundamenta esta dimensión del amor universal del sacramento eucarístico? Pues este aspecto de caridad universal del sacramento eucarístico se funda en las mismas palabras de Cristo, que al instituir la Eucaristía no se limitó a decir: esto es mi cuerpo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. No dice eso. Lo que dice es: este es mi cuerpo entregado por vosotros. Y si lo personalizamos, quizás lo entendemos mejor. Este es mi cuerpo entregado por ti. Esta es mi sangre derramada por ti. Cristo se entrega por ti y por mí. Por eso Cristo no afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial. Cristo se sacrifica, se entrega, se dona, se da por cada uno de nosotros, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio que cumpliría después en la cruz para la salvación de todos los hombres. Por tanto, al celebrar la Eucaristía, cada cofradía, cada grupo de cofrades, vive continuamente, realmente y presencialmente el sacrificio redentor de Cristo y accede a él, a este sacrificio, no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también de un contacto actual, porque este sacrificio se hace presente por manos del ministro sagrado. No es recordar un hecho pasado, sino participar en algo que se está produciendo aquí y ahora. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy, aplica a los cofrades de hoy, la reconciliación obtenida por Cristo de una vez por todas y para la humanidad de todos los tiempos. Fijaros, todas las cofradías tenéis una cruz guía y tras ella
se forma la planta de procesión y comienza la procesión. Cada cofradía sigue a una cruz. Pues fijaros, en la Eucaristía se hace presente el sacrificio de la cruz, detrás de la cual procesionamos. Mirar la cruz es mirar la Eucaristía, porque la Eucaristía es sacrificio en sentido propio, no solo en sentido genérico, porque el don del amor de Cristo y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida es en primer lugar un don del Hijo al Padre, pero también es un don del Hijo, de Jesucristo, a favor nuestro, de cada persona, de cada cofrade, es más, a favor de toda la humanidad. Y podemos preguntarnos, ¿y dónde está esa eficacia salvífica de este sacrificio de Cristo? La eficacia salvífica del sacrificio de Cristo se realiza cuando cada uno comulga, cuando cada uno recibe el cuerpo y la sangre del Señor, porque esa es la auténtica participación plena en la Eucaristía, el momento sublime. El sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión del fiel, del cofrade, con Cristo, mediante la comunión. Podemos pensar cómo yo puedo estar más unido al Señor, cómo puedo ser mejor discípulo, cómo puedo vivir evangélicamente desde la comunión del cuerpo y sangre de Cristo, porque recibimos a Cristo mismo, que se ha ofrecido por nosotros. Recibimos su cuerpo, el cuerpo que ha entregado por nosotros en la cruz. Recibimos su sangre. Y a la hora de comulgar, ninguno debemos olvidar estas palabras de Jesús. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. El que me coma vivirá. Es Jesús mismo que nos asegura que esta unión se realiza eficazmente. Es muy difícil entender una vida cristiana que puede decirse normal, alejada de la Eucaristía, alejada de la comunión. El mayor momento de intimidad con Cristo Jesús es recibirlo, que Cristo habite en nosotros. Por eso la Eucaristía no es solamente sacrificio, sino que es también banquete, porque la Eucaristía es verdadero banquete, en el cual Cristo se ofrece como alimento. Fijaros, cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, los oyentes se quedan asombrados y confusos, y le obligan a Jesús a recalcar la verdadera verdad objetiva de sus palabras. Y dice Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No se trata de un alimento metafórico. Jesús nos dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Participamos en un banquete, donde somos invitados por el Señor. Hay tantas referencias en el Nuevo Testamento al banquete, al ser invitados, el Señor que sale a invitar y no acude nadie, el Señor que invita y se ponen excusas, el Señor que invita, uno va y ocupa el primer puesto. Todos tenemos en la memoria tantas referencias al banquete en el Nuevo Testamento. Pero la Eucaristía, fijaros, no es solamente sacrificio y banquete, sino que en la Eucaristía recibimos el Espíritu Santo. Por la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, Él también nos comunica su Espíritu. Así la Iglesia pide este don divino, que es raíz de todos los demás dones. En la epíclesis eucarística, el celebrante implora que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Así, el don de su cuerpo y de su sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don de su Espíritu, infundido por el bautismo e impreso como sello en el sacramento de la confirmación.
Fijaros, yo pensaba en las cofradías, donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay personas en diferentes procesos de iniciación cristiana. Qué importante es vivir esta dimensión de la Eucaristía acompañando a todos los que se inician en la vida de la fe. Los que han recibido el bautismo, los niños que han comulgado, los jóvenes que se están preparando para la confirmación o ya se han confirmado, los adultos. Qué importante es que la cofradía acompañe espiritualmente estos procesos de iniciación cristiana. Pero fijaros, también la Eucaristía tiene no solamente una dimensión presente, sino que tiene una proyección futura, una proyección escatológica. En la aclamación que el pueblo pronuncia después de la consagración, se concluye oportunamente manifestando la proyección escatológica que distingue la celebración eucarística. Hasta que vuelvas. La Eucaristía es tensión hacia la meta. La Eucaristía es pregustar el gozo pleno prometido por Cristo. La Eucaristía es, en cierto sentido, anticipación del paraíso. La Eucaristía es prenda de la gloria futura. En la Eucaristía todo expresa una espera confiada, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cada cofrade que se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. Ya posee la vida eterna en la tierra, como primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad. El cielo, si somos buenos, si somos santos, no empieza cuando nos morimos, sino que empieza aquí. Alguno puede decir, pues yo vivo en un valle de lágrimas todos los días. El cielo empieza aquí. Porque en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, la tiene ya, y yo le resucitaré en el último día. Con esta frase podemos vencer toda tristeza, todo desaliento, toda fatiga, toda angustia. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que comulga, el que participa plenamente de la Eucaristía, ya tiene la vida eterna. Y el Señor le resucitará en el último día. Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en estado glorioso del resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el secreto de la resurrección. Por eso, San Ignacio de Antioquía definía con acierto el pan eucarístico. Y San Ignacio de Antioquía decía que el pan eucarístico es fármaco de inmortalidad, medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte. Esto lo decía San Ignacio de Antioquía hace unos cuantos siglos. Y fijaros, en el año 2003 me parece, no, en el año 2014. En el año 2014 un cardenal, Thomas Spidich, escribe un libro que se titula La Eucaristía, medicina de la inmortalidad, tomando este título de San Ignacio de Antioquía. Y este librito que yo os aconsejo es un libro sobre un comentario a la carta apostólica de Juan Pablo II, Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, donde tiene 8 sencillas reflexiones sobre la Eucaristía. Es un libro precioso. La Eucaristía, fármaco de inmortalidad. La Eucaristía, medicina de inmortalidad. Y fijaros, de esta tensión escatológica suscitada por la Eucaristía se expresa y se consolida la comunión con la Iglesia celestial. Luego hablaré de esto. Pero la Eucaristía también edifica la Iglesia. El capítulo 2 de la carta apostólica Iglesia de Eucaristía, de la carta encíclica, nos habla de cómo la Eucaristía edifica la Iglesia. Y podríamos decir cómo la Eucaristía edifica una cofradía. El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística
es el centro del proceso de crecimiento de la Iglesia. La Eucaristía es el centro del proceso de crecimiento de la Iglesia. ¿Y cómo crece? Cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, cada vez que se celebra la Eucaristía, se celebra la obra de nuestra redención. Y el sacramento del pan eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo. La unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo. Y una cofradía no es un cuerpo. Yo veo la cantidad de tareas que hay en una cofradía, cada uno hace una cosa. Algunos no hacen nada, también es verdad. Y otros hacen mucho, ¿Cuántas cosas hay que hacer y cuántas cosas hay de qué preocuparse? Formando un cuerpo, cada uno hace una cosa para el bien de todos. Pero claro, eso tiene que estar enraizado en la Eucaristía. La incorporación a Cristo tiene lugar en el bautismo, pero se renueva y se consolida cuando participamos en la Eucaristía. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Cristo nos acoge. Y con la comunión eucarística, la Iglesia, la cofradía, consolida su unidad como cuerpo de Cristo. San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la participación en el banquete eucarístico cuando escribe a los Corintios y les dice: ¿y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque, aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Y San Juan Crisóstomo hace un comentario a este texto precioso, detallado y profundo. Dice San Juan Crisóstomo: ¿qué es en efecto el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿En qué se transforma lo que los reciben? Lo que los reciben se transforman en cuerpo de Cristo, pero no muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. En efecto, como el pan es solo uno, por más que esté compuesto de muchos granos de trigo y estos se encuentren en él, aunque no se vean, de tal modo que su diversidad desaparece en virtud de su perfecta fusión. De la misma manera, también nosotros estamos unidos recíprocamente unos a otros y todos juntos con Cristo. Y esto no es la Iglesia. Y esto no es una cofradía. Fijaros, a la hora de vivir la Eucaristía, en la vida de cada cristiano, en la vida de cada cofrade, yo creo que hay 5 implicaciones fundamentales, 5 dimensiones. La primera tiene que ver con la caridad. El sacramento de la Eucaristía no se puede separar del mandamiento de la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. No se debe recibir el cuerpo de Cristo y sentirse alejado de los que tienen hambre y sed, de los enfermos, de los que sufren el drama del paro, de los excluidos de la mesa del bienestar. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria por sí misma y además es una incoherencia, porque la Eucaristía es el sacrificio por amor de Cristo, que nos llama a sacrificarnos por amor. Nos dice el Papa Francisco: la Eucaristía, fuente de amor para la vida de la Iglesia, es escuela de caridad y de solidaridad. Quien se nutre del pan de Cristo no puede permanecer indiferente ante aquellos que no tienen el pan cotidiano, y hoy lo sabemos, es un problema cada vez más grave, nos dice el Papa Francisco. En este sentido, la Eucaristía es fuente de nuestra caridad, como es fuente de toda la vida cristiana. La Eucaristía debe conducir lo mismo a las obras de caridad y de mutua ayuda de unos para con otros, que es la acción misional. El Papa Francisco ha denunciado con frecuencia la indiferencia como uno de los grandes males de nuestro tiempo. El olvido de Dios y de los hermanos está alcanzando tan hondas dimensiones en la convivencia social que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Y así el apóstol Pablo,
les decía a los cristianos de Corinto que la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo tiene el poder de establecer una comunión tan fuerte entre quienes creen en Cristo que aleja el corazón humano de la indiferencia y de la división. Dice San Pablo: el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que impartimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Esta comunión eucarística que nos transforma en Cristo nos permite crecer como miembros de su cuerpo y también nos libera de nuestros egoísmos. La primera dimensión, la caridad. La segunda implicación es la Eucaristía y la reconciliación. El mismo Señor que nos dice: tomad y comed, tomad y bebed, nos dice: convertíos. Con la misma fuerza. Fijaros, en imperativo: tomad, comed, tomad, bebed, convertíos. Para que la Eucaristía sea verdaderamente el centro de nuestra vida cristiana, es necesario acoger la llamada del Señor a la conversión, la llamada del Señor a reconocer nuestro pecado, la llamada del Señor a reconciliarnos. Hemos de darnos cuenta que la Eucaristía es la cima de la reconciliación con Dios y con la Iglesia, y que se efectúa en el sacramento de la penitencia. La misma participación en la Eucaristía contiene también una invitación a la penitencia, nada más empezar. No somos dignos de celebrar estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cuando nos damos cuenta de a quién recibimos en la Eucaristía, casi espontáneamente nace en nosotros un sentido de indignidad, junto con el dolor de nuestros pecados y con la necesidad interior de purificación. ¿Quién soy yo para que me visite el Señor? ¿Quién soy yo para que habite en mí Cristo Jesús? La tercera implicación, lo he dicho un poquito al principio, era la Eucaristía y la comunión. Por la Eucaristía vive, crece y se desarrolla la Iglesia. Por la Eucaristía crece, vive y se desarrolla una cofradía. Porque la Eucaristía es misterio de comunión. En la Eucaristía se restaura la unidad que trasciende los vínculos familiares, sociales, étnicos, culturales. En la Eucaristía todos somos hambrientos en busca del pan que nos sacia, que es Cristo. No hay ninguna diferencia. Todos somos hambrientos. Por eso la Eucaristía es misterio de unidad, porque todos nos reconocemos iguales ante Cristo que se nos quiere dar. La cuarta implicación sería la Eucaristía y la evangelización. Pasamos de la Iglesia comunión a la misión de la Iglesia, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío. Podéis ir en paz. ¿A dónde? Decimos los sacerdotes, podéis ir en paz. ¿A dónde? A tomar el vino del domingo después de la misa. Pues también. Pero podéis ir en paz ¿a qué? A lo que hemos vivido y celebrado, hacerlo vida cada día. La Eucaristía, cada vez que corona el camino de iniciación de los creyentes en Cristo, los impulsa a anunciar el Evangelio y a vivir desde las obras de caridad. Fijaros, vamos a iniciar a partir del 8 de diciembre en la Iglesia Universal y a partir del día 13 aquí en la diócesis, el año de la misericordia. Qué bien nos viene recordar las obras de misericordia. Qué bien nos viene ejercitar las obras de misericordia. Pero no podremos vivir las obras de misericordia si no es desde la Eucaristía y desde este envío. Podéis ir en paz. ¿A dónde? A visitar a los enfermos, visitar a algún preso, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Desde ese envío, desde ese envío. Por eso la Eucaristía es fuente permanente de misión en la Iglesia, es fuente de apostolado, es fuente de compromiso cristiano. De la Eucaristía mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia de aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Somos enviados
Y en nuestro tiempo, somos enviados a ser testigos de la Eucaristía. Con nuestra vida, ser testimonio de lo que creemos, de lo que celebramos y de lo que vivimos. Porque necesitamos conocer, celebrar y vivir la Eucaristía. Para ello os ofrezco este otro librillo que acaba de salir también hace poquito y se titula así: Conocer, celebrar y vivir la Eucaristía, de Silvano Sirboni. Gestos y símbolos de una evangelización nueva. En este librito se explica todo lo que se celebra en la Eucaristía. Las palabras, los gestos, los símbolos, todo. Muy pequeño, os lo ofrezco. Y fijaros, la quinta implicación, que es importantísima, es la Eucaristía y la esperanza. La comunión sacramental produce tan grado de unión de los fieles con Cristo que cada uno puede decir con San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Así la comunión eucarística se convierte en germen de resurrección, en soporte de nuestra esperanza, en la transformación futura de nuestros cuerpos mortales. Y aquí es donde la Iglesia peregrina se une con la Iglesia celeste, con la Jerusalén celeste. Por eso en la liturgia terrena pregustamos y participamos de aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, en Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario. En la Eucaristía nos unimos a los santos y a los difuntos. Acabamos de celebrarlo en 2 días muy importantes. El 1 de noviembre hemos celebrado la fiesta de todos los santos. El día 2, la fiesta de todos los fieles difuntos. Yo sé que en este mes de noviembre todas las cofradías tenéis una misa, una celebración especial por los difuntos de cada cofradía. En la Eucaristía nos unimos a los santos y a los difuntos. Y toda la Iglesia se une a Cristo en su culto a Dios. Y fijaros que la Eucaristía no solo es motivo de esperanza, sino que también nosotros podemos ser portadores de esperanza. En alguna diócesis del sur hay algo precioso, y es que hay ya cofrades que mayores, enfermos, imposibilitados, no pueden acudir a las Eucaristías propias de la cofradía, porque no pueden moverse. Pero hay siempre algunos encargados de llevarles la comunión en esa celebración que ha hecho la cofradía. Y les llevan la esperanza, y les llevan ese sentirse unidos a lo que ha celebrado la cofradía. Me parece que es algo precioso. Después de celebrar la Eucaristía, algunos sacerdotes o algunos encargados, algunos cofrades, poder llevar esa esperanza a esos que no han podido estar presentes realmente. Y termino con una simple anotación a María como mujer eucarística. María, con toda su vida junto a Cristo, y no solamente en el Calvario, sino durante toda su vida, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando María llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarle al Señor, oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería señal de contradicción y también que una espada traspasaría su propia alma. Se preanunciaba así el drama del Hijo crucificado y, en cierto modo, se prefiguraba el Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz, preparándose día a día para el Calvario. María vive una especie de Eucaristía anticipada. Fijaros, desde el momento de la Anunciación, ¿qué es María? Un sagrario, el arca de la nueva alianza, porque María tiene dentro de sí el cuerpo real y verdadero de Cristo. María vive una Eucaristía anticipada. Se podría decir una comunión espiritual de deseo y de ofrecimiento que culminará en la unión con su Hijo en la Pasión y se manifestará después, en el periodo pospascual, en su participación en la celebración eucarística, presidida por los apóstoles como memorial de la Pasión. Podemos imaginarnos los sentimientos de María
al escuchar de la boca de Pedro, de Juan, de Santiago, de otros apóstoles, las palabras de la última cena, «Este es mi cuerpo entregado por vosotros», aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales, ¿era el mismo cuerpo concebido en su seno? Recibir la Eucaristía para María debía significar como si acogiera de nuevo en su seno el corazón, que había latido al unísono con el suyo, y revivir lo que había experimentado en primera persona en la cruz. Y por eso María dice este cántico tan hermoso que es el Magnificat. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magnificat en perspectiva eucarística. Porque en la Eucaristía, en efecto, como en el cántico de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama, «Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador», lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y también con Jesús. ¿A qué os recuerda esto? Por Cristo, con Él y en Él. Esa es precisamente la verdadera actitud eucarística. Y al mismo tiempo María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación, según la promesa hecha a nuestros padres, anunciando la que supera a todas ellas en la encarnación. Por eso, en el Magnificat está presente toda la tensión escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales del pan y del vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia, en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva, que se anticipan en la Eucaristía y, en cierto sentido, deja entrever su diseño programático. Puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un Magnificat, un cántico de alabanza al Señor. Muchas gracias.